Y hoy contamos con la gran bendición de Dios de tener para esta charla que vamos a iniciar al pastor Carlos Yomayusa. Y doy gracias a Dios por su vida, unos 8 años que lo conozco, un siervo de Dios entregado a la evangelización, un siervo de Dios que quiere que ningún colombiano, incluso ninguna persona en el mundo, se quede sin escuchar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cordial saludo, pastor Carlos, bienvenido a Fuego AM. Doctor Juan de Jesús, muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación que usted me hace para hoy. A todos los oyentes de Fuego AM, Dios les bendiga grandemente, que me da mucha alegría el poder compartir aquí con ustedes estos momentos, doctor Juan de Jesús, que son maravillosos para poder uno, no solamente en el abrir el corazón y nada, sino para expresar a veces muchos temas o conceptos que a veces permanecen por ahí, no guardados, ni mucho menos, pero que no tienen mucha relevancia en el comentario general. Sí, pastor, y qué bueno, porque volver a examinar la palabra de Dios sobre un concepto o sobre una institución o sobre un personaje en las Sagradas Escrituras, siempre, pastor, encontramos algo nuevo cada vez que examinamos un texto. Por ejemplo, si analizamos un personaje bíblico y lo hacemos 10 a la 11 vez, encontramos cosas nuevas. Siempre es Y si vigente. hablamos de una doctrina, imagínense, cuando uno habla de esa profecía tan perfecta, tanto la de Isaías, la de Miqueas como la de Zacarías, que vendría el Mesías, en dónde iba a nacer, cómo iba a ser su vida, cómo iba a morir, todo perfecto. Entonces uno realmente dice wow, es perfecto. Y así son las cosas de Dios. Por eso, pastor Carlitos y amigo oyente, qué bueno que nos acompañe para tomar una, digamos, es volver a examinar la palabra, volver a hablar sobre, creo que es la institución que prácticamente cubre todo el texto de las Sagradas Escrituras. Porque mire, amigo oyente, la iglesia, si el tema es la iglesia, o si hablamos de la iglesia, uno dice, bueno, pero ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Mire que el cuerpo de Cristo es santo, edifica, confronta, exhorta, anima. Y entonces si uno examina más, pero es que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia, yo formo parte de esa iglesia. Y entonces cuando uno empieza a ahondar, encuentra uno una infinidad para hablar de la iglesia, ¿cierto, pastor? Así es, doctor Juan de Jesús. Y mientras que usted hablaba ahorita, me llegaba a mi mente un versículo precioso que está en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 12 y 13. Pedro precisamente dirigiéndose a la iglesia, precisamente a esa iglesia que en ese entonces estaba dispersa por todo el mundo conocido, de esa época estaba, y le decía esto, ahí lo parafraseo aquí, le decía a su iglesia, decía, miren, esto que les voy a decir, ustedes ya se lo saben, pero tengo la obligación de recordarles estas cosas, de refrescarles la memoria. Así ustedes ya la sepan y estén confirmados en esta verdad. Y así es lo que está diciendo hoy la palabra de Dios, hoy y siempre busca, siempre mantener vigente, no solamente en la mente de las personas, sino en su corazón, en su espíritu, esa verdad que es eterna. Lo que pasa es que nosotros en el ejercicio de nuestra vida cotidiana, de nuestros ministerios, a veces, doctor Juan de Jesús, se nos olvida un poquito, ¿sí entiende? A veces de buena intención, no mala, de manera malintencionada. Bueno, claro que en todo dicen que en estas cosas hay de todo. Pero en general siempre nosotros en el atareo de todas las actividades que se desarrollan en el día a día, en el campo misionero, en el campo eclesial, en ministerial, todo, a veces como que se olvidan de fundamentos grandes de lo que se trata la iglesia.
nos olvidamos de fundamentos grandes de la iglesia, ha dicho el pastor. Y me llamó mucho la atención la cita que hacía referencia al pastor de Primera de Pedro, ¿cierto? Segunda carta Segunda de Pedro, carta de Pedro. capítulo 1, Entonces, versículos 12 y 13. 12 y 13, donde dice Pedro, ya lo que les voy a decir ya lo saben. Ya lo saben. Sí. Por Ya- eso, ya- lo que vamos a hablar aquí, doctor, eso ya se lo sabe, y eso no es nuevo. ni A nada. eso me refería Pastor Carlito, ya lo saben. Pero entonces, ¿cuál es la novedad? Bueno, vamos a repasar. Sí. Mire, Pastor Carlitos, que en la formación que yo tuve en la iglesia romana papal, sí, hay tiempo más adelante porque me gusta decir romana papal. Ajá, sí. Cuando uno era niño, en verdad decía uno, vamos a la iglesia, y uno ya se imaginaba ese edificio grandote en piedra, que sonaban esas campanas, y como yo era acólito, entonces me gustaba tocar la campana, y uno decía, la iglesia, es que qué bonita estaba la iglesia, estaba llena la iglesia. Y ya uno como va avanzando y uno llegaba a pensar, bueno, la iglesia, bueno, no es solamente el edificio bonito, sino es el lugar donde se reúne toda la gente, con las ceremonias, en donde uno toca y uno canta, qué bonito. Ujú, Cuando llega uno a los pies del Señor, como que hay un cambio. claro. Entonces uno le dice, bueno, por la historia o por la tradición han venido esos conceptos, pero si hablamos dentro del concepto o dentro del contexto bíblico, entonces le dicen, mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y uno se queda, ¿cómo así? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces uno empieza a examinar y uno dice, bueno, sí. Y empieza uno a mirar, bueno, pero entonces, ¿quiénes son la iglesia? Y encuentra uno, a través de las Sagradas Escrituras, especialmente en las cartas paulinas, que la iglesia, como una raíz del griego, es eclesía, que significa asamblea, es decir, reunión de personas que se unen para alimentarse de las Sagradas Escrituras o de la palabra de Dios. Esa es una parte, pero también encuentra uno el concepto, transliterando del griego al hebreo, entonces encuentra uno que ya en la Septuaginta, en el año 280, estos rabinos que nombró Ptolomeo Filadelfo para que recopilan todos esos pergaminos, todos esos rollos, todo lo que estaba allí de lo que hoy es el Antiguo Testamento del Tanaj. Entonces ellos buscaron una palabra y dijeron, pero mire, a ver, ¿cómo vamos a buscar para denominar el pueblo de Israel? Entonces encontraron la palabra Kadash. Ujú, Y esa palabra Kadash significa es congregación, reunión de las 12 tribus. ajá. Entonces, mire cómo va cambiando. En el hebreo, Kadash, congregación. En el griego, asamblea, reunión. Y en las cartas paulinas, hermoso, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Sí, doctor, lo que usted hace, esa semblanza general que hace de eso, solamente yo me atrevo a pensar, a imaginar, aquí acordándome en el capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús por primera vez nombra la palabra iglesia. Mateo capítulo 16, del 13 al 20, exactamente. Nosotros vemos ahí que metido dentro de un concepto, dentro de un contexto especial que, si Dios nos permite y hay tiempo, lo podemos aquí narrar un poquito más profundamente, se emplea esa palabra, pero como usted bien decía, la tradición la coloca como lugar, pero en lo que se manifiesta Jesús cuando le dice a Pedro, y sobre esa roca, sobre esa afirmación, sobre eso que acaba de manifestar, voy a edificar mi iglesia. Y resulta que esa palabra ya era algo que se venía en uso en la Grecia antigua. Hacía ya unos 300 años antes de Cristo, ya se denominaba la palabra eclesia como esa asamblea de persona especializada, erudita, sí, preparada para determinado fin. Que es que eso es lo que el pedacito que me encanta a mí, cuando Jesús dice, ahora sí, cuando Pedro da esa manifestación terrible que dice,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús con esa alegría, ese gozo, dice, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún Ujú. ser humano. O sea, ya de una vez dando una connotación que de este asunto es de orden celestial. Esto no es de orden de aquí, de la tierra, ni nada, sino directamente del Padre, de mi Padre que está en el cielo. Y por esa razón, pues le dice a Pedro, ya tengo, digamos, esto sí es parafrasear mío, Sí. ya tengo la confianza y la seguridad de poder organizar mi iglesia, de edificar, entendiendo que esa iglesia es esa asamblea, ese grupo, ese congreso de personas altamente especializadas para un fin. Por eso lo que sigue después da el contexto a lo que estamos hablando aquí, que el Hades no prevalecerá sobre ella, o Ujú. sea, celestial, por encima de todo mundo, que le entrega las llaves ¿de dónde? ¿Las llaves de qué? Del reino de los cielos, que tiene la autoridad y el poder para determinar aquí, en el nombre de los cielos, las cosas que están bien y que están mal, y que usted lee todo ese pasaje y eso es una locura celestial. No es institucional No es o cosas humana. así como a veces nosotros queremos tratar la iglesia, que no, no, que eso vamos para la iglesia. No, 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 no. Esto es otra cosa. Uy, excelente, pastor, lo que ha indicado usted, porque sí, Pablo había confrontado y había enseñado el Evangelio de Cristo en el Areópago. Y él, como sabía griego, sabía que esa asamblea, y la que el pastor dijo, era una reunión, ¿no? De cualquier Dedicada persona, a ¿no? asuntos. Eran personas eruditas, como dijo el pastor, que conocían el pensamiento humanístico. Y por eso eran personas apartadas. Eran personas apartadas. Cuando ya Pablo desarrolla que el concepto de iglesia, que precisamente, amigo, vamos a solamente enumerar los versículos, dice, por ejemplo, es el cuerpo de Cristo, quien es él, la cabeza. Y en esos versículos están, no los vamos solamente los enumero para que queden ahí grabados y usted los Usted está examine, hablando ¿no? de Efesios, ¿cierto? De Efesios. Entonces Sí. está Efesios 1, 22, Uy, sí, 23. uy, eso, pero eso viene de un contexto tremendo en ese capítulo 1 que dice, viene como consecuencia de una oración que hace Pablo por la iglesia de Éfeso, Por la iglesia. que le dice, mire, yo le voy a pedir al Señor, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría para que ustedes sepan comprender a la gloria al que Él os ha llamado, el que los ha llamado. Eso es otra cosa. Qué importante eso, Wow. porque ahorita vamos a concluir porque hago esta referencia con esta explicación tan exacta del pastor Carlos. Dice también y habla del cuerpo de Cristo y de la cabeza de la iglesia, que es precisamente Cristo. Habla también 1 Corintios 12 y 30. Sí, Allí, sí. por eso referíamos como Pablo, en la mayoría de sus cartas, las cartas paulinas, y hay otra referencia en Colosenses 1, 18, 24. Y también en mismo Colosenses 2, 19. En estos versículos, usted va a encontrar lo que es realmente el concepto de la iglesia como cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo que quienes lo forman. Los redimidos, ¿cierto, pastor Los redimidos, Carlitos? sí, claro. Los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Los que hemos tenido una mente renovada, un corazón distinto, una forma de actuar distinta. Y lo más importante que quería indicar esto del cuerpo de Cristo es que ya los doctrinantes no se encuentra específicamente en el texto, pero ya los grandes maestros de la iglesia y los grandes biblistas, los grandes teólogos indican y hablan también de la iglesia universal, iglesia que es invisible.
pero que se hará visible en los tiempos del Señor. Entonces, lo que quería indicar acá, pastor, es cómo la iglesia universal, invisible, es el conjunto de redimidos, de apartados, los que estamos en ese proceso de santificación, obedeciendo la palabra de Dios, creciendo cada vez más y más y más para ser semejantes a Dios por medio de Cristo, hasta ser uno parte de esa asamblea espiritual, de esa iglesia universal que es el cuerpo de Cristo, pastor, ¿no? Y siguiendo en esa misma línea, doctor, vemos en la misma carta a los colosenses, usted sabe, la iglesia allá en las Colosas, a los colosenses en el capítulo 3, los versículos del 1 al 4, Pablo le manifiesta a la iglesia y les dice esto, dando el complemento a lo que usted está hablando, dice: ahora, iglesia, ¿no?, que ustedes han resucitado de nuevo con Cristo, así dice, busquen las cosas del cielo, a donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. No pongan su atención en las cosas de la tierra, porque es que ustedes, iglesia, ya murieron, ya ustedes no son de la tierra, sino que están ustedes ya enfocados en las cosas del cielo, porque ustedes forman parte, la vida que ustedes tienen como iglesia es lo que usted decía, el cuerpo de Cristo, es la vida de Cristo. Por eso ahí advierte en el versículo 4, cuando Cristo venga, aparezca, ustedes que son la vida de ellos, la iglesia, ustedes se manifestarán también en gloria en esa vida que hay. Y a veces nosotros estos versículos los pasamos así como por encima, así por ahí en algún devocional o algo así, hablando del cielo y todo, pero no nos damos cuenta de cuál es nuestra identidad. Y yo como misionero, siempre que estoy por allá en diferentes territorios, aquí en nuestra amada nación, en diferentes lugares, yo tengo como, así como a guisa de aprecio, de afecto, preguntarle a mis compañeros líderes y pastores, y les pregunto, digo, bueno, ¿y usted? Si alguien en su casa, un familiar, algo, un amigo le preguntara, ¿usted por qué es cristiano? ¿Usted qué respondería? Entonces ahí mismo como que se timbran un poquito y ellos dicen, atinan a dar como el testimonio por lo que Dios ha hecho, que yo antes era alcohólico, ahora no, antes estaba desjuiciado, ahora no, antes era enfermo, todo eso que es valioso, el testimonio es maravilloso, pero esa no es la definición. Doctor Juan de Jesús, la definición del cristianismo, la definición de la iglesia no es lo que Dios ha hecho por mí. Es lo que, porque yo le decía, pero o sea que usted está aquí, a la razón suya de es por lo que Dios hace, o sea, lo que Dios le ha hecho. Y le cuento que nuestras iglesias, la mayoría están repletas de personas que están honestamente, de buena intención, bien repletas ahí sentaditas, es por lo que Dios hace, no por lo que Dios es, que es muy, muy diferente. Y mire, pastor, que usted ha tocado un tema que lo teníamos dentro del planteamiento que íbamos a desarrollar, y es precisamente quiénes forman parte de la iglesia. Y entonces cuando hablábamos de la iglesia universal, la iglesia invisible, pues nosotros vamos a tener un concepto muy claro, amigo, porque en el mundo infinidad de denominaciones, y en esas asambleas, en esas congregaciones, en esas reuniones, cantidad de personas que han sido redimidas. Pero, tal vez, aquí hago esta inferencia, pero desafortunadamente no todas. ¿Se acuerda el problema de Poncio Pilato con la verdad? ¿Se acuerda cuando se enfrentó con Jesús? Sí. Y que la verdad, ¿y qué es la verdad? Jesús que no le respondió nada, ¿se acuerda? ¿Qué le iba a responder? ¿Qué? Si Él es, Él no tiene la verdad, no, Él es. O sea, y a mí me encanta cuando Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, le dice a Timoteo, le dice, oiga Timoteo,
es que mientras yo llego, es que yo lo que quiero es que usted sepa cómo comportarse en la casa de Dios, del Dios Altísimo. Dice el versículo que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y mire, amigo oyente, escuchando al pastor, Dios mío. estamos explicando lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que a veces consideramos que ya tenemos todo clarito sobre la iglesia y cuando uno empieza a hablar y hablar, dice uno, ay, nos falta mucho. Y eso que no le digo Efesios 3:10. Efesios 3:10. Que dice así, dice, venga, lo leemos exactamente sí. para que, yo siempre pues los digo ahí parafraseados de memoria y todo, Sí. pero qué bueno que nosotros podamos decirlo. Mire cómo dice, les voy a leerlo, Efesios capítulo 3, desde el versículo 8 para darle el contexto Sí. a Efesios capítulo 3. Versículos. Pero es como del 8. Del 8, sí, aquí dice, a mí, dice el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora viene, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si se da cuenta que es otra cosa completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. A escuchar a veces, a percibir con nuestros sentidos y razonamientos, y cuando leemos este texto de Efesios 3:8, pues en adelante le cambia a uno totalmente. Pero qué bueno poder entender, pastor, ahora, en verdad, ¿cuándo surgió la iglesia? Cuando se hace ya manifiesta la iglesia para el mundo. Pues esto, cuando nosotros hablamos de lo que ahorita, de Jesús mismo, cuando Él manifiesta ese propósito, esa verdad, porque es que Él, digamos, Él a través de la iglesia, a través de esa asamblea, a través de ese congreso, a través de ese grupo de personas, imagine que duró 3 años ahí capacitándolos, organizándolos en asuntos del reino de los cielos, en asuntos celestiales, porque hasta que ellos no entendieron los asuntos celestiales, Él no manifestó eso. Adicional a eso, hay un versículo maravilloso que es el que da la cabida al inicio de la iglesia, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8, cuando ya Él va a irse para el cielo y se reúnen todos los apóstoles ahí todo ya para ver, que Él sube, se va para el cielo. Le hacen una pregunta de que cuándo va a restablecer el reino de Israel, y él le dice algo que llama poderosamente la atención, de que si bien todo el mundo está pendiente sobre las cosas del mundo, de establecer reinos aquí en la tierra y todo, el Señor le dice que esa no es, dice la respuesta, dice, eso no les concierne a nosotros, eso es únicamente, a ustedes, eso es únicamente una potestad del Padre, pero, ustedes recibirán el Espíritu Santo y Él les dará poder para ser mis testigos en todo Jerusalén, Judea. Y esa condición, doctor Juan de Jesús y queridos escuchas, amigos y amigas, esa es la que da ese inicio cuando este grupo de apóstoles, de personas, de creyentes, van hacia ese lugar que lo denominan el aposento alto, ese lugar donde vivían Pedro y Juan ahí, y empiezan esa condición de oración, de esa disposición de corazón, y se manifiesta ese Espíritu Santo prometido, como dice Pablo en Efesios capítulo 1, que dice, y ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo que el Señor había prometido, ¿se acuerda? Sí. Porque el Espíritu Santo llega sobre ese grupo de hombres y mujeres
digamos, altamente especializados en asuntos espirituales. Y llega y los inicia completamente. Por eso nosotros conocemos eso como Pentecostés. Y desde ahí es donde vemos nosotros cómo la iglesia empieza a manifestarse como poder y autoridad del cielo aquí en la tierra, que eso es lo que es. Es el poder y la autoridad del cielo aquí en la tierra. A mí se me hace, y esto es solamente palabra mía, solamente porque es que dice el Señor en Mateo 18, versículos 18, 19 y 20, dice, mire, todo lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en el cielo. Le dice a la iglesia, todo lo que ustedes desaten aquí en la tierra se desate en el cielo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo, mi Padre que está en el cielo, ahí en el mismo contexto, porque donde dos o tres se reúnen en mí, ahí estoy yo presente. O sea, es como si la cabina de mando, doctor Juan de Jesús, si la cabina de mando de los cielos Sí. aquí en la tierra, a través de la iglesia. Es un Excelente. poder y una autoridad que la gente no concibe y no saben que tiene esa asamblea, ese grupo. Ujú. Sí, el Señor dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo, usted se puede imaginar, doctor Juan de Jesús y queridos amigos, ¿qué pasaría si 22 se pusieran de acuerdo? ¿O 32, o 62, o 147, o 525, o 2000 se Ujú. pusieran de acuerdo? Pero Sí. fíjese en las que andamos. Y mire, pastor, que lo que usted ha indicado, el cuerpo de Cristo como inicio desde el momento en que se cumple toda esa profecía que el Señor le había indicado, le había enseñado a sus apóstoles el día de Pentecostés, viene el poder del Espíritu Santo. Y el pastor Carlitos decía, lo más importante, mirar el fundamento de la iglesia. Y el fundamento de la iglesia precisamente está en la palabra de Dios, en el Evangelio. Cristo. Y el fundamento de la iglesia está en el cumplimiento de la profecía. Y el cumplimiento de la palabra de Dios está precisamente en el Hijo de Dios, que Él va a los cielos, a la presencia del Padre, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles y ahí empieza, como decía el pastor, 1, 2, 3, en este caso 120 que estaban ahí, recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero después de esa enseñanza, de ese discurso, de ese sermón que Pedro, contabilizando el texto que está en Hechos de los Apóstoles, pues no pasa más de 3 minutos, ¿no? ¿Y cómo era el poder de la palabra de Dios? ¿Y cómo era la fe de Pedro que convirtió de una 3,000 personas, ¿no? 3,000 personas. Ahí anteponen lleno del Espíritu Santo. Sí. Ahí dice, anteponen eso, lleno. Exactamente. O sea, la fuerza es del Espíritu Santo, la fuerza que da hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, es Hasta el el- Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso, digamos, yo tomé algunas notas que me llamaron mucho la atención, pastor, de un diccionario que tengo, diccionario Caribe, muy buen diccionario, y me llamó la atención unos puntos que podríamos decir son como los elementos que le dan poder, le dan claridad y le dan la esencia de lo que es la iglesia de Cristo. Y estuve mirando acá, me llamó mucho la atención, por ejemplo, se dice que la iglesia es una unidad Ujú. en el cuerpo de Cristo. Y ahí hay una referencia que es Efesios 4 del 1 al 6. Y entonces ahí se indica cómo Dios da diferentes dones a diferentes siervos de Dios y cada siervo de Dios cumple la misión. De ahí, amigo oyente, que en una diversidad y en una unidad de la iglesia, así nunca uno se hable con otra persona que esté lejos
pero si él sigue la palabra y sigue la unidad de la iglesia, está hablando lo mismo que nosotros estamos hablando acá. Así es. Y es que vemos también cómo en ese mismo sentir de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo, fíjese como el apóstol Pablo en su labor de plantación de iglesias, su labor de discipulado de líderes de la iglesia, de responsables, de gente que está, de siervos, todo. Hay un versículo precioso en la segunda carta a Timoteo. Usted sabe que Timoteo fue ese pastor de iglesias, ese plantador, ese hijo de Pablo que estuvo al frente de todo lo que a la labor de que Pablo había desarrollado. Sí, y en señor. el capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, a mí me llama poderosamente la atención cuando antes de enviarlo a continuar a desarrollar todo el aspecto ministerial como obrero, como soldado, como todo eso, dice esta frase magistral. Le dice, Timoteo, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, el mensaje para nosotros los pastores hoy en día es ese. Si nosotros estamos como responsables o a la cabeza en el sentido de que estamos guiando y todo, nosotros tenemos que estar fortalecidos en lo que significa la gracia de Dios en Cristo Jesús, porque esa es. Nosotros actualmente estamos viviendo tiempos de la gracia, que es lo que se denominan los teólogos que estamos en tiempos de la gracia, que son los tiempos de la iglesia. O sea, la iglesia y la gracia son los mismos. Porque es a través de la gracia. Ahorita que estamos viviendo ese momento, ya la ley ya quedó atrás, ya la ley no fue abrogada, ni mucho menos no, pero ya estamos viviendo en otra temporada, digamos en otra época, que es la de la iglesia, que es la de la gracia. Y nosotros no podemos separar a la iglesia de la gracia, por eso Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, hijo mío, fortalécete, esfuérzate. La palabra esforzarse es de verdad comprometerse y meterse dentro de lo que significa esa gracia. Y a veces nosotros en esos aspectos más bien como que resultamos más bien de orden académico, conceptual, inteligentes, que profesional y todo, y lejos de la gracia. Y lejos de la gracia. Y no es porque alguna persona que sea de eso no es malo, eso no es malo. Filósofo, haga sus disertaciones, construya sus teorías, sino que lo que ese cristiano filósofo va a entender es que sobre su filosofía y sus pensamientos está el verdadero pensamiento, la verdadera verdad, que es Cristo. Y mire, pastor, que me llama la atención otro adjetivo con que en este diccionario se habla de la santidad, la iglesia, una en santa, la iglesia es una, en una unidad, santa. Y a mí me llama mucho la atención porque ahí en Efesios 4:17 habla que precisamente la integramos todos los que estamos redimidos. De ahí que a veces también los estudiosos de la Biblia hablan, por ejemplo, que el caso de la Iglesia universal, que es de todo el conjunto de los redimidos, pues sí hay unas diferencias con la iglesia local. Entonces ellos hablan de que la iglesia local, pues allí va mucha gente, y allí están unos redimidos y otros que están en ese proceso de conocer a Cristo para su redención. Entonces me llama mucho la atención que además de que la iglesia es una unidad indivisible, porque es el cuerpo de Cristo, también sea santa. Santa. Y en Efesios, en el libro de Efesios, es que esa carta a los Efesios yo la recomiendo mucho cuando se va a hablar de la iglesia. Yo recomiendo mucho esa carta, porque es que esa carta, digamos como que en palabras aquí muy sencillas, es la iglesia ideal. Es lo que el Señor espera de su iglesia, porque es que
Eso costó un precio muy alto. La iglesia costó un precio y para que ahorita deportivamente nosotros la estemos tomando según las circunstancias Sí. del mundo, según las condiciones, según los climas, según los vientos. Entonces, no, esto es una cuestión que va por encima de toda la eternidad, por encima de todo. Y entonces en Efesios el apóstol Pablo, sigue el apóstol Pablo, ahí sí se da cuenta que él es el que Sí. maneja todos estos asuntos de la iglesia. El apóstol Pablo hace una comparación en cuanto a es la analogía al matrimonio, que le dice a que a los maridos deben ser como Cristo con relación a la iglesia. Y fíjese lo que dice la escritura, cómo es Cristo con relación a la iglesia. Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para lo que usted está diciendo, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, Mm. a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo pienso que nosotros, digamos, como que, digamos, la señal más clara de una iglesia es su santidad. No es. Yo a veces cuando estamos no a veces, sino en el común, yo les digo que a nuestra congregación, le digo así en las misiones, a Sí. todo, nos conozcan, nos diferencien de que somos una comunidad diferente a las demás, que estamos atendiendo son los asuntos del cielo, no los de la tierra. Nosotros debemos ser, como dice el pastor, luz para el mundo. Es para el mundo. Hay una oscuridad en el mundo tremenda. Pues bueno, aquí está la iglesia y estamos nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, pues para dar luz. Y hay otra que me llama mucho la atención y es la autoridad. La iglesia es la autoridad. Y esta autoridad habla precisamente, bueno, acá, Mateo 16, 18, que ya, Sí, sí, ya le dio la que ya autoridad. lo había Sí. hablado el pastor, Mm. en donde realmente la autoridad de la iglesia no es el director, el predicador, el pastor, el líder, el administrador, el pastor presidente, el obispo, no. La autoridad de la iglesia es el Espíritu Santo que estábamos hablando, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y usted, desde cuando comenzó aquí el programa, usted fue muy enfático en aclarar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el mismo ser, cuerpo, todo. Inclusive el mismo Jesús decía que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y déjeme decirle algo, doctor Juan de Jesús y queridos compañeros, amigos, amigas, el único camino al reino de los cielos que está establecido aquí en la tierra es la iglesia. No hay otro camino. Pero la iglesia que estamos hablando, esta que estamos hablando, no hay otro camino, no existe otro camino. Es el único camino, la única verdad y la única vida para llegar al reino. Jesús fue claro, le dijo a Pedro, mire, a la iglesia le entrego las llaves, y las llaves, ¿cuál es la función de las llaves? Que es la que abre una puerta del reino de los cielos. Tremendo, tremendo pastor, porque, mire, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, y de los redimidos, y Él es la cabeza, y el cuerpo de Cristo es santo, es santificado, como hablaba el pastor, ¿cómo, amigo, cómo podemos pensar que una persona que vaya y se congregue y siga pecando lo mismo que estaba pecando antes, pueda pertenecer al cuerpo de Cristo si es santo, puro, inmaculado? Y ahí es donde nosotros, pienso, debemos tener mucho cuidado, porque si la iglesia es santa, santa, pura, inmaculada, y es el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo no puede haber nada que haya allí contaminado de pecado en el mundo. En el capítulo 17 de Juan, Jesús está elevando la oración ya como final de todo, porque esa misma noche que
digamos como que esto que estamos hablando, doctor Juan de Jesús, el legado que el Señor Sí. Jesucristo dejó, nosotros lo podemos ver en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan. Yo lo recomiendo, amados hermanos, échese una miradita así despacito, bien, a esos 5 capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17, que ahí está todo el legado de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. Pero quiero referirme en su oración del capítulo 17 cuando dice, le dice al Padre en oración, yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados. Porque ellos a su vez van a santificar a otros, ¿sí entiende? Sí, Y para señor. que esos otros sean santificados, ¿para qué? Porque ahí dice, y para los que han de creer en mí, a causa de la palabra de ellos, o sea, de la santidad, o sea, de eso. Yo no digo que lo que se va a dar de generación en generación no es la palabra, ni no, en el sentido de que el bla, 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 o que sí, sino es la santidad. Es la santidad. Lo que nosotros debemos compartir, las misiones, o sea, las predicaciones, no es solo conferencias o palabras o que venir aquí y tener un texto o una cartilla o algo así, sino es la santidad. Es como le decía Eliseo a Eliseo a Elías, que Elías dijo, bueno, pídame a ver ligero que, porque yo me voy a... ¿Sabes qué? Yo quiero ¿cómo es? La doble porción Sí. de tu espíritu. Uy, Dios mío, que le digan a uno, bueno, pero ¿qué quiere? No sabe que yo quiero ser igual a usted. Eso es una locura. Tremendo. Oye, pastor, usted ha notado algo tan importante de lo que es el cuerpo de Cristo en la vida práctica, en nuestra vida diaria. Y una de las características o elementos que encontré en este diccionario es precisamente la común unión entre los creyentes. Aquí el diccionario habla de la koinonía, y que es realmente estar en ese cuerpo de Cristo, unidos con ese amor fraternal. Y a veces es que falta bastante eso, pastor. Ese pedacito que a mí ese es el pedacito que a mí, ahora que uno va medio, como que cogiéndole el tiro, digámosle así, más bien, como cogiéndole el hilo a esto. Mire, doctora, ¿cómo le parece esto es algo de parte mía? Dice, mire, es que este asunto de las religiones, doctor, es como la respuesta del ser humano a las cosas divinas, a las cosas de Dios. Cada quien quiere responderle a eso de la mejor forma que ellos piensan. Y cada uno quiere agregarle, quiere quitarle, quiere hacerle, con altares, con templos, con ventanas, con no sé qué, con adornos, con toda esa cantidad de cosas, como que quieren responder ante esa condición. Muchas veces lo hacen de buena fe, otras veces lo hacen por envidia, como dice Pablo, que otros lo predican como por estar ahí en pelea y todo. Pero lo que nosotros vemos es que si nosotros pudiéramos tener esa unidad, ¿verdad? Esa comunión, lo que usted dice, esa común unión, sí, esa entre nosotros, eso no debería existir, esas diferencias y eso, lo que nosotros llamamos, digamos, denominaciones y cosas, porque es que en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, dice, el apóstol Pedro le dice a las iglesias, tengan mucho cuidado con los asuntos relacionados a la Escritura. Estoy parafraseando. Sí. Nadie se atreve a interpretarlo según su propio parecer, o como que, o sea, como que lo que quieran interpretarlo, porque este asunto es inspirado por el Espíritu Santo. La palabra, ¿se acuerda de esos Es la versículos? obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos llegar aquí, no, que aquí dice y que entonces Dios me dijo y que aquí entonces yo voy a hacer no, señor, eso tiene una connotación completamente el poder del Espíritu Santo, diferente. la promesa que Jesús dejó a sus discípulos antes de ascender a la diestra del Padre. Qué charla deliciosa,
espiritual, de mucha edificación. Pastor Carlitos, se nos acaba el tiempo, pero tenemos que continuar porque sobre la iglesia nos llevaría toda la vida y no terminaríamos ni un 0,0.1% de lo que hay que hablar para la iglesia. Amigo oyente, gracias por la sintonía. En YouTube estuvieron con nosotros varias personas. Vamos a mirar hasta aquí en YouTube. Leti Castro, gracias por sus comentarios. También estuvo acá. Alberto Garay también estuvo acá. Carmen. Y en Facebook nos acompañaron varias personas y nos dejaron mensajes de bendiciones y de agradecimiento en el WhatsApp. Varias personas estuvieron también reportándose en gracias a cada una de ellas por sus mensajes. Voy a mirar mi WhatsApp. Aquí está la familia Herrera desde Canadá, Ignacio desde Australia, Doranelli desde España, Tamalameque, eso es César. Vamos por todo el mundo. Tamalameque. Vea, en Morales Cauca hay un pastor que se llama Lupercio, y él conoce el ministerio a la cual pertenece el pastor. Gracias a todos los que nos acompañaron. ¿Qué podría uno decir como una palabra para culminar? Que en 1 Corintios 1:12, Pablo dice a los corintios, a los que han sido santificados en Cristo. Amén. A los que han sido santificados en Cristo. ¿Quiénes formamos parte del cuerpo de Cristo? A los que hemos sido santificados en Cristo. La santificación como un atributo de Dios que por su misericordia, amor y gracia, Él nos lo transmite a nosotros por su verdadera misericordia. Pastor Carlitos, gracias por su tiempo, por esta buena charla que mantuvimos hoy. El pastor Carlitos siempre pendiente, ahí en su ministerio, Satura Colombia, como ese obrero ahí, llevando adelante este ministerio que llega a todo el mundo está este ministerio. Tenemos que hacer un programa después que nos cuente toda la visión y la misión en Colombia y en América Latina y en el mundo entero de lo que es Satura Colombia. En el Control Master los acompañó Tanis, gracias a ella. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte y reiteramos agradecimiento al pastor Carlitos por su compañía y enseñanza. Bendiciones hasta otra oportunidad en El Impulso. Bendiciones.